Nuestras almas son carnales, donde nosotros su espíritu está. Escucha nuestra fe sin dormir. Hola a todos, les saludamos, les damos la bienvenida en esta noche. Esperamos que todos los jóvenes están conectados, que puedan estar en este momento allí sintonizados. También saludamos a aquellos que son adultos y de pronto usted es anciano, también le damos la bienvenida. No se vaya a sentir en esta noche excluido. Esta reunión es para todos. Así que nos parece súper bien y nos alegra mucho que estén allí, que hayan dispuesto de su tiempo, de sus vidas para estar aquí conectados, para compartir con nosotras y para compartir con todos aquellos que nos ven en esta noche y que juntos podamos adorar el nombre del Señor. ¿Qué tal si allá en su casa ustedes ponen ese ambiente especial, dispone su corazón y su vida y pueden esta noche aprovechar este momento especial para orar, para hablar con el Señor, para cantarle a Él y para declarar que Él es fiel, para declarar que su amor nos ha correspondido, nos ha amado, nos ha guardado y que por eso nosotros venimos en esta noche delante de Él para adorarle? Así que gracias le damos al Señor. Le invito a que pueda allí cerrar sus ojos por unos segundos y meditar en Jesús y darle gracias a Él. Y te damos gracias, Jesús, en esta noche por ese amor tan grande con el cual tú nos has amado, con el cual, Señor, tu amor fiel nos ha seguido protegiendo, nos ha seguido levantando, nos ha seguido mostrando, Señor, cuánto piensas en nosotros constantemente. Te damos gracias, Jesús, y por eso en esta noche queremos declarar que venimos delante de ti para adorar, que venimos delante de ti, Señor, a entregar nuestro corazón por aquel que lo dio todo por nosotros. Gracias te damos, Jesús. Porque tú eres bueno, Jesús. Cuán especial es tu amor. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón. Gracias por dar tu vida diste por mí. En una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo mi pecado. Quiero postrarme ante ti, Jesús, en silencio, reconocer que tu amor por mí lo merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer y derramar ante ti todo mi ser. Vengo a rendirme a tus pies,
ti, Jesús, en silencio. Reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer. Derramar ante ti todo mi ser. Y derramar ante ti todo mi ser. Y derramar ante ti todo mi ser. Gracias, Jesús. ¿Qué tal si puedes en esta noche darle gracias al Señor, darle gracias a Jesús? Tomarte este momento mientras suena esta melodía hermosa y puedes poner tu alma, tus pensamientos y tu corazón en quietud delante del Señor y puedas agradecerle. No sé si durante el día le hayas dado gracias al Señor, hayas estado con Él, pero quizás puedas aprovechar este momento para entrar en confianza con Él, para que le puedas decir: Jesús, eres mi amado, quiero estar este momento contigo para adorarte, para pensar en ti, para que mi corazón sea lleno por tu presencia, para que mi corazón sea sanado por ti, para que mis pensamientos y todo mi ser sean renovados por tu presencia. Amado, Quiero venir delante de ti, Señor. ante ti para adorar. Pues tú eres mi amado Jesús. Mi Jesús, mi amado, quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer. Entregarte mi corazón. Y derramar ante ti todo mi ser. Entregarlo todo delante de ti. Y derramar ante ti todo mi ser. Y derramar ante ti todo mi ser. Bueno, ¿qué tal si allá usted con toda la gana, con toda la fuerza y con toda la energía, como decimos nosotros, se pone en pie y canta y grita y declara que Jesús vive en nuestro corazón? Despertar, cantaré, mis ojos se y fijaré al ritmo de tu corazón. Caminaré hacia tu amor, tu fuego en mi interior, ardiendo está salvaje amor que brillará esta pasión. Todos verán tu gloria resplandecerá. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás.
sed y fijaré al ritmo de tu corazón. Caminaré hacia tu amor, tu fuego en mi interior, ardiendo está salvaje amor que brillará esta pasión. Todos verán tu gloria resplandecerá. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Vives en mí, soy tuyo para siempre. Tú vives en mí, soy tuyo para siempre. ¿Y qué tal si cantamos nuevamente Vives en mí? Vives en mí, soy tuyo para siempre. Vives en mí, soy tuyo para siempre. Vives en mí, soy tuyo para siempre. Tú vives en mí, soy tuyo para siempre. Gracias porque por siempre vives en nuestro ser, Jesús. Y hoy lo cantamos, por siempre tú vives en mí. Por siempre en tu amor. Por siempre en tu amor. Por siempre en tu amor. Por siempre. Yo sé que tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Por siempre tú vives, Señor, con tu fuerza y tu pasión y tu amor en nuestro corazón. Sí. Bienvenidos, les saludamos nuevamente en este tiempo tan especial. Nos alegra mucho poder compartir con ustedes este momento. Bienvenidos, un saludo muy especial en el nombre del Señor. Bueno, hace unas semanas atrás estuvimos tocando un tema muy interesante, muy especial, que es aceptando la perfecta voluntad de Dios. Y en este tiempo también les queremos compartir otra parte acerca de la voluntad de Dios, pero es cómo conocer la voluntad de Dios para mi vida. Amén. Necesitamos aprender a conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas en muchas áreas. Eso incluye nuestra área académica, laboral, nuestra área sentimental y muchas otras cosas que nosotros necesitamos poner delante de Dios, conocer, entender de parte de Él qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, por qué camino debemos nosotros seguir. La guía del Espíritu Santo. Así que mirando estos puntos de cómo entender la voluntad de Dios para mi vida, hay un primer punto que queremos compartir con ustedes y es estar determinados a hacer la voluntad de Dios. Sí, leemos aquí la palabra de Dios en Lucas 19:8. Dice en Lucas, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo duplicado. Eso es hacer la voluntad de Dios. Hay una diferencia muy grande entre querer hacer la voluntad de Dios y determinarse a hacer la voluntad de Dios. Son dos cosas muy diferentes.
A uno muchas veces las personas le dicen y de hecho personas llorando delante de uno le han dicho yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero al final ellos terminan haciendo otra cosa. Una cosa es querer hacer la voluntad de Dios y otra cosa es determinarse a hacer la voluntad de Dios. Hay un espacio muy grande, un vacío muy grande entre lo uno y lo otro. Vemos que Zaqueo, una vez conoció cuál era la voluntad de Dios, se determinó a hacer la voluntad de Dios. Y la determinación es seguida por los hechos. Mis decisiones son seguidas por los hechos. Los hechos hablan de lo que yo he determinado hacer en mi vida. Y eso hizo Zaqueo. Exactamente. Notemos que Zaqueo le dice al Señor que él estaba dispuesto a entregar sus bienes si en algo había defraudado a alguna persona que lo hacía. Y eso nos habla mucho acerca de la intención verdadera que había en el corazón de Zaqueo, porque no estaba hablando solamente en palabras, sino que lo demostraba con sus hechos, como dice mi esposo. Y dentro de esa parte de estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios, es muy importante. ¿Por qué? Porque Dios en algún momento te puede decir no a ciertas cosas que tú quieres, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, en un negocio, Dios te puede decir, no, ese negocio no te conviene. Y uno puede decir, ay, pero es que el negocio está bueno, qué rico, no, yo creo que sí. Si no se está dispuesto a hacer la voluntad de Dios en esa parte, entonces terminará siendo su propia voluntad. Y en muchas áreas de la vida, en lo que se estudia, quizás tú le estás pidiendo a Dios, Señor, que debo estudiar. Y Dios le dice, estudia tal carrera. Tú dices, no, Señor, esa carrera a mí no me gusta. No, porque más bien esta. Entonces allí no estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Entonces, primer principio para conocer la voluntad de Dios es estar determinado a hacer la voluntad de Dios. Y eso debe quedar muy claro en nuestro corazón. Bien, ese es el primer punto que queremos compartir. Muy importante y es el principio de todo. Ajá. Vamos con el segundo principio. La autoridad de la palabra de Dios dice en Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bien, otro principio es la palabra de Dios. La voluntad de Dios está en la palabra de Dios. Todo lo que nosotros pongamos delante de Dios está en la palabra de Dios. Dios ha manifestado su voluntad dentro de su palabra y por eso Él nos dice, esta es lámpara a tus pies. Es lumbrera a tu camino, es esa palabra la que debe guiar nuestra vida, nuestro vivir, nuestras decisiones, nuestros pensamientos y cada una de aquellas decisiones que hemos de tomar en nuestra vida cuando nosotros hemos primero determinado hacer la voluntad de Dios. El segundo paso es venir a la palabra de Dios, acudir a lo que Dios dice, porque si estoy dispuesto a hacerlo, ahí estará el consejo de parte de Dios para mi vida. Y no solamente eso, miremos que la palabra de Dios es tan completa, porque es totalmente completa, que en la palabra de Dios, en la palabra, encontramos consejo para todo. Así es. Para todo encontramos consejos, consejo para la juventud, consejo para los matrimonios, consejo para ciertas decisiones. En la palabra siempre vamos a encontrar la voluntad de Dios revelada para nuestras vidas. Yo recuerdo y lo hablaba con mi esposo hace unos días, cuando él y yo nos íbamos a casar, pues estábamos pidiendo al Señor que en qué momento lo debíamos hacer, que nos diera una fecha, un tiempo específico para nosotros pues casarnos y empezar ese proceso. Y entonces hablábamos mi esposo, ese tiempo pues éramos amigos y decíamos, bueno, vamos a pedirle al Señor que por medio de su palabra que nos hable de una u otra manera. Y recuerdo que yo le empecé a orar al Señor, mi esposo también en ese tiempo le empezó a orar al Señor, y fue muy especial porque Dios nos llevó a un pasaje bíblico que hablaba acerca de Abraham. Y a mí específicamente me dio el capítulo 12, donde decía, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré, y serás bendición. Y a mi esposo le habló algo semejante. ¿Recuerdas, amor, qué fue? Me habló en Hebreos justamente sobre Abraham. Ella no sabía, yo no sabía.
Pero cuando nosotros conciliamos para la decisión, resulta que coincidíamos en algo que Dios nos había hablado a ambos, por la palabra de Dios, por su palabra, y a mí me dijo, por su palabra de cierto te bendeciré. Era el momento para hacerlo, pero Dios lo trajo por medio de la palabra de Dios. Yo tuve una convicción muy profunda de ello al leer esa palabra. Fue un versículo que de parte de Dios se estableció dentro de mi espíritu. Sí. Y en ese momento yo tuve una respuesta de Dios. Sí, y no solamente, pues digamos, en esas decisiones que son tan trascendentales para la vida de cualquier persona, sino asimismo en cualquier situación que nosotros podamos estar. Dios siempre, si nosotros acudimos a Él y estamos dispuestos a hacer esa voluntad de Dios, por medio de su palabra también vamos a encontrar respuestas. Y así ha sido en muchas cosas, en muchas áreas de nuestras vidas, en la parte laboral, en familiar, en cada situación, allí está Dios por medio de su palabra. Así que la autoridad de la palabra de Dios es un principio para nosotros conocer la voluntad de Dios. Sí, no podemos pasar por encima de ella. Yo quiero decir lo siguiente, hay muchas decisiones que Dios ya ha influenciado o ha determinado para nuestro bien que están en la palabra de Dios. De cierta manera hay algo que es sencillo, nosotros nos podemos complicar, pero si nosotros vamos al consejo de Dios que está en la palabra, en su palabra, podremos ver que ya Dios ha determinado cosas con anticipación para nuestro bien y para evitar que nosotros caigamos en tragedia. Dice la Escritura, por ejemplo, no se unan en yugo desigual. Es una decisión que Dios ya tomó a nuestro favor. Si nosotros analizamos la palabra de Dios, esa decisión la tomó Dios, no procede de nosotros. Dios la tomó anticipadamente por nosotros para nuestro bien. De tal manera que cuando vengo a la palabra de Dios, cuando estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios, cuando estoy dispuesto a obedecer su palabra, yo simplemente entiendo que no me debo unir en yugo desigual, que es un mandamiento del Señor. Si lo pongo por obra, recibiré de parte de Dios bendición de Dios. Seré bendecido por su palabra. Seré una persona que está actuando bajo la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios está encerrada en su palabra, ahí está escondida, y sus bendiciones vienen con la obediencia a la palabra. Entonces, muchas de las decisiones en nuestra vida están tomadas por Dios. Él nos está dando el mejor consejo. Lo único que tenemos que determinar nosotros es, ¿estoy dispuesto a hacer esto que dice el Señor? No se una en yugo desigual, y así hay muchos otros consejos para con nuestra vida. Entonces, cuando yo determino recibir esa palabra y ponerla por obra, Dios ya empieza a guiarme a lo que Él quiere. Yo estaré dispuesto a obedecer esa palabra y la obediencia me bendecirá. Sí, porque miremos que el yugo desigual no solamente, digamos, es en la relación de una pareja, porque de pronto se puede llevar solamente a eso, sino también en un yugo desigual puede ser que tú estás haciendo un negocio con una persona que no es temerosa del Señor, que quizás tiene ya antecedentes, que hace trampa, y tú te quieres unir a esa persona haciendo un negocio. Pues ya de antemano Dios te está mostrando que quizás ese negocio no lo puedes llevar a cabo, porque la persona con la cual te quieres unir a hacer ese negocio no es la persona idónea para ello. Así que está en la palabra, seguir la autoridad de la palabra de Dios para conocer su voluntad. Así es. Y continuamos con nuestro tercer punto, y dice, la guía del Espíritu Santo. Dice en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Muy importante. Así es, la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas es un factor indispensable. El Espíritu Santo ha venido para morar en nosotros, lo dice ahí en Juan, y para guiarnos a toda verdad. El Espíritu Santo nos quiere llevar a todo lo que es verdad conforme a la voluntad de Dios para nosotros.
como ya lo hemos dicho, en cualquiera de las áreas de nuestra vida. Él, si hay algo que no es su verdad para nosotros, no es lo que Él quiere para nosotros, Él nos quiere guiar a estar ahí, en su verdad, a ser guiados por Él, de parte de Dios, escuchando ese consejo. Y para esto, ¿qué necesitamos? Nosotros, para poder ser guiados por el Espíritu Santo, necesitamos una estrecha relación con Dios. Definitivamente necesitamos tener una relación verdadera y una relación de fidelidad con Dios, de comunión con el Espíritu Santo, para realmente nosotros recibir su consejo, para recibir su guía, para recibir su palabra traída a nuestro ser interior y nosotros recibirla de una manera espiritual. Sí, miremos esto tan tremendo, porque dice, o sea, lo que dice este versículo, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que necesitamos verdaderamente ser hijos en la verdad. Así es. Hijos que dependan verdaderamente de Dios, que dependan de la guianza del Espíritu Santo, porque como seres humanos necesitamos de Él para toda toma de decisión en nuestras vidas, porque muchas veces hay fallas, porque muchas veces hay errores que se cometen por no escuchar la voz del Espíritu Santo. Y para ello, lo que dice mi esposo, necesitamos tener comunión con Él, necesitamos andar de la mano de Él. Personalmente hay muchas cosas que el Señor me ha guiado, que me ha ayudado, que me ha enseñado, que el Espíritu Santo ha estado ahí, porque yo le he acudido y digo, Espíritu Santo, ayúdame en esto, porque de verdad que necesito que tú me des una luz acerca de lo que debo hacer. Y he recibido las respuestas de parte del Señor, pero necesitamos acudir a Él y estar de la mano con Él. Bien, y con relación a eso, mi esposa me comentaba ayer sobre un asunto laboral en el que ella tenía una dificultad para resolver algo en cuanto a un procedimiento laboral, y no había podido en sus propias fuerzas, pero al acudir al Espíritu de Dios en esa relación, en esa comunión con Él, Él le dio una solución. Él me dio la solución y la apliqué en ese momento, y ya vino la luz que necesitaba para resolver algo, sí, del tema laboral. Y de verdad que quedé muy contenta y muy feliz, porque dije, sí, esto es lo que necesitaba, y me ha sido una herramienta fabulosa de parte de Él. Bien, lo que no pudo hacer en muchas horas, me comentó, el Espíritu de Dios se lo dio. ¿En cuánto? No, pues en menos de una hora pude sacar ahí eso. Pero que la solución se la dio en un momento. No, en un segundo, cuando me trajo luz a mis ojos con respecto a esa situación que estaba viviendo. Eso es lo que Él quiere, que nosotros contemos con Él, pero para eso necesitamos nosotros tener una vida que rechace el mundo, que rechace la voz del mundo, las corrientes del mundo, las influencias del mundo, todo lo que es oscuro de afuera, todo lo que es oscuro y quiere impregnarme, tiene que ser rechazado por mí, para que solamente sea la luz del Espíritu de Dios trabajando en mí, y ahí yo tendré una comunión espiritual libre para poder escucharlo a Él y ser guiado por Él en cuanta cosa yo necesite. Y Él nos llevará a toda la verdad de lo que Él tiene para nosotros. Amén, así es. Cuarto punto, chicos. El gobierno de la paz de Dios. El gobierno de la paz de Dios. Muy Así importante. Dice en Colosenses 3:15, chicos y todas las personas que nos escuchan allá. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Dice, la paz de Dios gobierne, es un gobierno. Dios trae por medio del Espíritu un gobierno que como resultado trae paz al ser interior nuestro. Trae paz, una absoluta paz. La Escritura dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esto está fuera de las situaciones, de las condiciones que nosotros podamos estar viviendo, para llevarnos a su paz, la paz que Él nos deja, la paz que solamente Él da. Aquí tenemos que ver nosotros, tener algo en cuenta muy importante, y es que yo no puedo tener el gobierno de la paz de Dios o la paz de Dios en mí sin antes tener una relación con Dios.
Sin antes tener una relación estrecha con Dios, no puedo recibir la paz de Dios, porque la paz de Dios precisamente llega a mí proveniente de Dios, como resultado y como fruto de mi relación y mi comunión y estar unido a Dios. Así que para poder nosotros tener la paz de Dios necesitamos tener una estrecha relación con Dios. Sí, esa parte de la paz de Dios, porque en muchas decisiones, y lo hablamos porque nos ha pasado, y yo sé que a muchas personas que nos están acompañando por medio de este medio, en muchas decisiones, cuando toman la decisión, sienten paz, sienten esa paz y saben y conocen que esa es la voluntad de Dios. Lo decimos porque, o sea, hablamos de lo que nosotros hemos vivenciado y lo decimos en el caso de mi esposo y yo, cuando nos íbamos a casar, bueno, que les hablábamos anteriormente, cómo Dios nos habló por medio de la palabra. Y cuando tomamos la decisión le dijimos, bueno, Señor, nos queremos casar en tal fecha. Vino una paz, ya no sé, vino una paz tan especial de parte del Señor y fue de verdad como que nos quitamos como un peso encima y empezó a ministrar esa paz de parte del Señor, empezó el respaldo de parte de Dios en todo lo que necesitábamos para llevar a cabo nuestro matrimonio, de poder ya pues ir formando nuestro hogar. Y de verdad que ha sido muy especial y no solamente en la área de matrimonio, sino en otras áreas de trabajo, a nivel familiar, con nuestra familia. En todas esas áreas el Señor actúa trayendo paz. Si uno no tiene paz en medio de ciertas decisiones, es porque allí Dios no está, es porque Dios no está respaldando esa decisión. Si tú quizás estás estudiando algo y tú dices, no siento esa paz, ese gozo, esa alegría que debiera traer a mi corazón, es porque quizás no es por el camino que Dios lo quiere llevar y pues es necesario acudir a la paz verdadera y genuina que solamente el Señor puede traer. Así es, ahora que mi esposa lo comenta, el día que tomamos la decisión hubo algo que se rompió, porque en las decisiones que Dios quiere que nosotros tomemos, vienen influencias que no provienen de Dios y quieren venir para tergiversar y confundir de muchas maneras. Por experiencia lo he sabido. Pero en el momento en que se tomó la decisión guiada por Dios, se rompió algo que nos trajo como un bautismo de paz. Y a mí personalmente me sucedió, y yo sé que a mi esposa también, a ambos. Sí. Y hubo libertad plena. Entonces, es el gobierno de la paz de Dios en la decisión que no está Dios. Si tú tienes una comunión con Dios real, viva, fiel, Dios te va a quitar la paz. El gobierno de su paz no va a estar. Y ahí hay una alerta que nosotros necesitamos responder a esa alerta. Es un llamado de atención de parte de Dios. Y eso tenemos que estar muy pendientes a ello. Y yo recuerdo un día, yo tenía unos planes de irme del país, tenía planes de salir, irme para otro lugar y bien, yo puse delante de Dios esa decisión. Recuerdo que llegó un momento en el que yo no tenía paz absoluta, no tenía paz en absoluto, para nada, y era algo dentro de mí que no me dejaba tranquilo, no me dejaba descansar. Me generaba un peso muy profundo, algo que me atormentaba, de alguna manera me atormentaba. Es así, cuando la paz de Dios no está, trae tormento, porque no está el gobierno suyo para nosotros. Cuando yo entendí que era que Dios no estaba en esa decisión, y en el momento en el que tomé la decisión de no irme, igual, fui bañado por la paz de Dios. Me inundó una paz que sobrepasaba todo entendimiento y pude comprender que en esa decisión no estaba Dios. Dios no estaba ahí para respaldarme en esa decisión. Si no hubiese sido así, yo no tendría mi familia, la familia que tengo ahora, no la tendría en este momento, porque fue antes de Dios guiarnos a las decisiones.
y de lo que Dios nos ha dado en el momento hasta hoy. Así que el gobierno de la paz de Dios nosotros no podemos hacerlo a un lado. Es necesario que podamos tener esa comunión muy profunda para entender cuando Dios quita o pone su paz en medio de una decisión para nuestras vidas. Y pues, o sea, retomando esto, la parte de la paz de Dios, es muy importante que podamos aplicar esos principios que estábamos hablando anteriormente, que tiene que ver con aceptar esa perfecta voluntad de Dios, de vivirla, de estar en la palabra del Señor, de conocerla, de estudiarla, de aplicarla a mi vida. Esa parte también de tener una comunión genuina con el Espíritu Santo, porque va a ser imposible que una persona que no viva eso diga, es que es la paz. Sí, no, es la paz de Dios el que está gobernando en mi vida, porque puede ser engañado a sí mismo, creyendo que es la paz de Dios, pero no. Entonces, para ello es necesario que verdaderamente estemos vivenciando lo que hemos mencionado anteriormente, porque hay muchas personas, no, yo tengo paz, pero verdaderamente esa paz sí proviene de parte de Dios como debe ser, porque te puedes estar engañando a ti mismo en ese supuesto sentir, en esa supuesta paz que Dios te da. Pero por eso les estamos hablando de todos estos puntos, porque la palabra es una sola y hay que unirla en una sola a nuestras vidas y aplicarla. Como decíamos, si no estamos dispuestos a cumplir la palabra de Dios, pues yo hago mi voluntad y no voy a acudir a ella, a Dios, y todo va a estar bien para mí. Así es. Y eso lo queremos definir de esta manera. La paz de Dios es una paz espiritual, no emocional. Y esto lo tenemos que diferenciar nosotros muy profundamente. No es emocional, es espiritual. Porque a uno las personas le dicen, es que yo siento que, y cuando a mí me dicen es que yo siento, yo ya entonces empiezo a decir, ya se salió del espíritu y está en las emociones. Así que ya se salió del espíritu. Yo siento, no, porque Dios no habla por emociones. Dios trae su voz espiritual. La voz de Dios se discierne, se recibe y se percibe. No se siente porque es a nivel espiritual. Así es. Son consejos que nosotros necesitamos tener muy presentes en el momento de tomar decisiones y de conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y ahora nos queda un punto. El último punto. La obediencia a Dios. Salmos 25:14 dice así: la comunión íntima del Señor es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Con los que le temen. O sea que con los que le obedecen. Y eso es demasiado profundo. Y aquí tenemos que entender lo siguiente: no puedo yo estar esperando la dirección de alguien a quien yo no estoy dispuesto a obedecerle. Muy difícil. Es ilógico. Sí, no tiene nada que ver. No tiene sentido. Porque puedo estar dispuesto yo no puedo estar dispuesto a obedecerle. Hay gente que no quiere obedecerle realmente al Señor. Y sin embargo quieren que Dios le traiga su perfecta voluntad. Pero yo no voy a recibir algo de alguien a quien no estoy dispuesto a obedecerle. Y Dios dice, a los que le temen, a ellos les hará conocer su pacto, su voluntad. Y aquí queremos traer a colación un ejemplo en la escritura, y es el ejemplo de José. José estuvo dispuesto a obedecerle a Dios en medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio de haber sido rechazado, lo quisieron asesinar, lo vendieron por esclavo, y todo lo que le sucedió a José en medio de toda su dificultad, él estuvo siempre dispuesto a obedecerle al Señor. Y en medio de obedecerle al Señor, ¿qué hizo Dios? Dios lo fue empujando poco a poco lo fue llevando a su destino profético, lo fue llevando al cumplimiento de su voluntad. Pero ¿a quién? Aquel que estaba dispuesto a obedecerle. Y de repente Dios lo puso en el lugar donde Dios quería y había determinado que José debía estar. Allá, en el gobierno, en el palacio del rey, en medio de Egipto, allá estaba la voluntad de él. Pero Dios lo llevó poco a poco
a una persona que se había determinado a obedecerle a Dios. Así que la motivación además es a estar dispuestos a obedecerle a Dios. Amén. Creo que es un tema bastante interesante, un tema que debemos aplicarlo a nuestras vidas, chicos y todas las personas que nos están acompañando, porque hacer la voluntad de Dios y conocer la perfecta voluntad de Dios también para nuestras vidas, eso también va a ser de victoria para nosotros. Así es. Entonces, pues bueno, les invitamos a que podamos aplicar estos principios y que le oremos al Señor en este tiempo. Así es, y lo apliquemos en nuestras vidas. Muchos asuntos tendremos nosotros delante de Dios para aplicar estos principios. Amén. Oremos. Señor, damos gracias por este tiempo una vez más. En el nombre de Jesús agradecemos y queremos presentar la vida de cada persona, Dios, que en este tiempo nos está escuchando acerca de cómo conocer la voluntad de Dios, porque tú hables a cada vida, a cada corazón, allí, aquella persona que está en medio de una situación y que debe tomar decisiones y que no sabe qué hacer. Señor, oramos para que tú le ilumines y para que ellos puedan hacer tu voluntad, para que sean hombres y mujeres, jóvenes, niños, que sean cimentados en la verdad y que por medio de estos principios, Padre Celestial, puedan tomar decisiones certeras, tomar decisiones que sean conforme a tu voluntad, Padre Dios. Bendecimos toda persona que nos está acompañando en este tiempo especial y que tú, Dios mío, seas bendiciéndoles en todas las áreas de sus vidas. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén y amén. Hasta una próxima ocasión. Muchas bendiciones. Dios los bendiga.